Dominicana y del mundo. Hoy iniciamos aquí en Los Sabios en la Z esta producción, una producción más con un tema fundamental, el tema de Estados Unidos en crisis. Vamos a analizar la situación de Estados Unidos como el país líder en el mundo, hegemónico, como todavía la primera economía. Vamos a analizar también si realmente sigue siendo la primera economía o lo sigue siendo tal vez por la hegemonía y la tenencia del dólar, que es aún el 70% de las operaciones financiero-económicas se realizan en esta moneda. Sí, sigue siendo todavía la nación hegemónica por su fuerza militar, por su desarrollo tecnológico en las armas de destrucción masiva y de precisión, todavía teniendo el mayor armamento en este sentido. Si sigue siendo la economía o no, por su volumen de producción o por la rentabilidad de su producción, ya que tiene el mayor número de patentes, sobre todo en los productos de la bolsa Nasdaq, vale decir, de la cibernética, de la alta tecnología, porque aunque se fabriquen en China y en Oriente, por la mayor abundancia de los 17 elementos de tierras raras para la fabricación de productos de inteligencia artificial o de semi-inteligencia artificial, como es la producción masiva de electrodomésticos de alta tecnología, etcétera, de paneles solares fotovoltaicos, en fin, y de las chucherías y de las pequeños ornamentos y objetos y artefactos que necesitamos para la vida diaria, que se hacen prácticamente ya en un 100% de plásticos. Y entonces, en verdad, es Oriente, es China, básicamente China, tras de ella la India, Vietnam, Japón, las que los fabrican. Sí, hay que ver qué ocurre en Estados Unidos en el orden económico financiero. Pero qué está pasando también en una sociedad que como que va perdiendo la unidad, el propósito de nación, y entonces resurgen sentimientos hasta bajos como la supremacía blanca, los prejuicios raciales en extremo. Una nación tan avanzada y tan cerca, como se dice, de Dios, que entonces no quiere renunciar al uso de tenencia, a la compra, venta y tenencia libre de armas de asalto, de guerra para la vida diaria. Y entonces dan los espectáculos más horripilantes del mundo, cuando eso no ocurre, digamos, ni en África, ni en los países más atrasados. Eso de que como que un joven desequilibrado entre a una escuela, mate a los niños, los profesores, y entonces a veces hasta en medio de la negligencia de la policía. Oiga, uno quiere esa sociedad, pero allí están ocurriendo cosas tan espantosas. Y lo primero es que parece que no le causa a la misma sociedad el nivel de asombro y de espanto que debería causarle. Entonces uno se queda como sumido en una angustia, pero la sociedad que antes era modelo, con sus imperialismos y sus cosas,
que sabemos que los era así, invadiendo naciones, poniéndole guerras a otros pueblos para vender armas, o destronando gobierno para tomarle sus recursos naturales y sus economías, como hicieron recientemente, pudiera decirse, en Irak, capando y señalando en toda la geografía del mundo, pero como quiera, tenía una parte mínima o menos de engañarnos, apareciendo como la tenedora de los símbolos éticos, morales, de esa doble moral, de esa moral de pacotilla, pero que es mejor que legalizar el libertinaje del narcotráfico y de la prostitución y de la perversidad, así, de terminar de vivir en un desastre social. Pero por otra parte, uno tiene que cuestionarse, pero el ordenamiento político que era tan firme antes, ¿quién iba a pensar nunca que un candidato a la presidencia que perdiera las elecciones en Estados Unidos, no con estrecho margen, porque estrecho margen pudiera ser como ganó el presidente Kennedy? Kennedy ganó con unos 20 o 30 o 40 mil votos de diferencia a Richard Nixon. Allí pudo decirse era un estrecho margen. Pero si un candidato le lleva a otros 6, 7 millones de votos, oiga, eso no puede ser estrecho en ningún país del mundo. Le gana abiertamente en los votos directos y le gana también en los votos en los colegios de electores, como fue el caso de Biden a Trump. Y entonces envenenar la credibilidad de su gente sencilla y de su gente, porque en Estados Unidos todavía hay un componente de su población, de esos creyentes originarios, que lo que me dice mi líder, eso es así, porque me lo dice la iglesia, porque a lo mejor es un pastor, porque aquí en Estados Unidos la gente honra su palabra, porque no miente así tan descaradamente. Pero entonces envenenarle la credibilidad del sistema de elecciones, del sistema mediante el cual se seleccionan los presidentes, los jefes de Estado, sin medir las consecuencias de eso para el propio Estados Unidos y para el mundo. ¿Dónde iría una nación que cuestione su propio sistema electoral? Un sistema electoral que, sin ser perfecto, por año ha dado presidente tras presidente sin ninguna duda razonable. Entonces, aparecer y querer envenenar, entonces, que eso se tome como modelo, la negación de que yo no perdí. Además, las elecciones solo son válidas si yo gano. Entonces, sustituir esto de que las elecciones solo son válidas si yo gano, eso se está reproduciendo en el mundo. Aquí mismo, aquí ahora los partidos políticos se están volviendo despóticos. El PLD duró 20 y pico de años que no seleccionaba a sus dirigentes mediante el voto secreto, directo y universal, pero también el Partido Reformista, eso ha desaparecido. Entonces, ¿dónde está la democracia si en sus bases no existe? Pero el PRM, que acaba de asombrar al mundo al ganar la presidencia y ganar mayoría en ambas cámaras, porque mientras el PLD y mientras el Partido Reformista lo que hacían era que la cúpula se imponía a sí mismo y al pueblo lo burlaba, al pueblo con ellos,
y no celebraba, no usaba el voto secreto, directo y universal, entonces a nuestra propuesta surge el PRM y encanta al pueblo, pero entonces llega al poder y de una vez suprime el voto secreto, directo y universal. En el PRM jamás no se está eligiendo a nadie mediante la voluntad de la mayoría votando secreta y directamente. Están imponiendo el dedo en todas partes. Hoy, ¿por qué esta propensión al despotismo? ¿O acaso los que estamos tantos años luchando en el PRD y ahora en el PRM estábamos esperando a un nuevo dictador? Para ese sí, a ese le vamos a conferir el derecho de que imponga a todos los dirigentes con su dedo. Usted no puede ser dirigente porque usted no está con el presidente. Pero bueno, esas son las consecuencias de que cuando en una nación primordial del mundo, la que ha tenido más vínculo con la democracia, el respeto a los derechos de la persona, porque se sabe que el poder es aplastante y lo ha sido siempre. Por eso en el medioevo nunca hubo democracia, porque se imponían los señores feudales, se imponían los monarcas, luego se imponían, superado el feudalismo, surgieron las monarquías, de las monarquías llegaron a los imperios, a los emperadores, y bueno, el absolutismo total. Pero de eso no es que estamos hablando, estamos llamándonos demócratas. Y entonces, ¿cómo es que en el país supuestamente modelo de la democracia ahora se igualan o intentan ser peores que aquellos países que nunca han negado que lo que tienen es la dictadura del proletariado y la dictadura del partido único en el poder? Es que el mundo está yendo a cerrar fila con el pensamiento único del despotismo. Por eso es que vamos a examinar hoy la crisis de Estados Unidos, porque es algo más profundo de cómo se pudiera ver. Y como hemos analizado tantas veces el despotismo chino vestido con unos lienzos y unos organdíes y unos lienzos de democracia popular, desde que se vota desde abajo, de que tenemos una asamblea permanente o una asamblea nacional de 10,000 miembros y que esa vota entonces para un cuerpo más reducido y bueno, y que todo lo que hacemos, la dictadura que tenemos es a nombre del pueblo. Porque entonces es una sociedad donde el poder lo tiene el partido político, pero el partido político, a final de cuentas, en una nación de 1.400.000, está siendo dominado por una persona que tiene un equipo de 50. Ahí se pierde cualquier democracia, cualquier cantidad de millones de votos se pierden ahí. Y entonces el partido no permite otros partidos, el partido es el partido único. Pero entonces el jefe del partido es el jefe de las Fuerzas Armadas y luego es que viene el Estado. Entonces viene el Estado como entidad cívica, el gobierno como entidad cívica. Entonces el primer secretario del Partido Comunista Chino, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas es el segundo pilar de sostén del Estado chino, y entonces en tercer lugar es presidente de la República. Es decir, la parte cívica es la que menos importancia tiene. Y luego vienen las demás instituciones. Y bueno, y a eso le queremos llamar democracia.
Bueno, en Estados Unidos no. En Estados Unidos, a final de cuentas, el país está dividido en distritos. Y en esos distritos, desde hace más de 100 años, se celebran elecciones cada 2 años. Cada 2 años para elegir los 435 miembros de la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados, como le llamamos nosotros. Pero entonces cada estado, que es, como hemos explicado aquí, la mayor parte de esos estados surgió entre los 1600 a los 1700, 1800, y el último en incorporarse a los 50 estados para completar el número 50 fue Hawái en 1959. Puerto Rico se incorporó primero como un territorio conquistado en la guerra que Estados Unidos le ganó a España, y entonces dentro del botín que España tuvo que entregarle a Estados Unidos por ser derrotado en la guerra, le entregó a Puerto Rico, Cuba y las Filipinas como una entrega de botín de guerra, conquista de guerra. Y fue en 1959 que el grupo encabezado por Luis Muñoz Marín logró alcanzar la estadía o la estadidad de Estado Libre Asociado, pero que no se cuenta entre los 50 estados. Y de hecho, en Puerto Rico no se vota por el presidente de Estados Unidos, porque no tienen derecho a votar por el presidente de Estados Unidos en territorio puertorriqueño, porque es un estado libre, pero asociado. Sin embargo, los puertorriqueños sí pueden votar por el presidente de Estados Unidos, pero si no están en Puerto Rico. Un puertorriqueño viene el día de las elecciones, no puede votar por su candidato a la presidencia estando en Puerto Rico. No puede. Tiene entonces, pero si está en un estado en Estados Unidos, entonces sí puede votar. Una aparente contradicción. Una simple ubicación, cuestión de residencia o de domicilio. Pero las cosas son como los pueblos las organizan en sus constituciones y en sus leyes. Y es así. Esos estados, cada uno tiene 2 senadores. Los 50, por eso, el Senado de Estados Unidos tiene 50 estados, 50 senadores. Perdón. Pero el Senado en Estados Unidos es algo muy complejo y hay que saber entenderlo. No es como simplemente como acá, que hay un senador por cada provincia, y como tenemos 31 provincias y un distrito que también tiene un senador, entonces hay 32 senadores. Pero Estados Unidos, los estados eran entes privados, es decir, en su originalidad eran empresas. Por ejemplo, el estado de Massachusetts, John Winthrop, que fue el líder religioso de la iglesia puritana, que en 1629, 1632 emigró con 1000 personas en el Mayflower y fundó Boston. Pero ¿cómo se llamaba? Era la ciudad donde ellos iban a vivir libremente para adorar primero a su Dios y luego vivir libremente conforme a sus propias reglas, no conforme a las reglas del Imperio Británico, del que salieron huyendo a buscar un territorio que fueran suyos, donde ellos pudieran tener su auto albedrío.
Entonces no surgieron como entidades del Imperio Británico, sino como grupos de británicos o de ingleses que pudieron comprarle tierra a los indios para fundar una entidad suya, no necesariamente del Imperio Británico. Entonces se le llamó Massachusetts Bay Company, pero cada una de las 13 colonias que conformaron lo que hoy es Estados Unidos, en realidad era una empresa privada, un ente religioso. Ante todo, había que ser miembro de una de las iglesias, o de una sola o de alguna iglesia cristiana, y entonces estar de acuerdo con que iban a ser libres, sin vínculos con esa potencia, y bueno, adorar a Dios y vivir para prosperar y organizarse conforme a la Biblia. Ese era el plan. Pero como para ese entonces la esclavitud era algo natural, porque esos seres negros, esos homínidos negros, no eran totalmente hijos de Dios, ni almas de Dios, ni criaturas de Dios, entonces se podía, eso eran propiedad de los blancos, y entonces podían hacer con esos negros lo que ellos quisieran. Lo podían matar, lo podrían apedrear, lo podrían darle latigazo, castigarlo, dejarlos de morir de hambre. Y en las plantaciones, usted lo puede ver cuando visita los modelos de plantaciones que todavía se presentan como centros para visualizar la vida de la esclavitud. Las mujeres que trabajaban en las plantaciones en estado estaban trabajando hasta momentos antes de parir. Entonces habían unos cepos, que usted puede verlo cuando visita uno de esos lugares, donde ellas daban a luz, y conforme si parían y era todo normal, pues a las horas volvían a trabajar, y al niño el patrón lo llevaba para que otra mujer en otro sitio, o lo vendía como niño, intercambiaban los niños para que no hubiera vínculo amoroso entre la criatura y la madre, y entonces se criaran como verdaderos bueyes o toros o cerdos o algo así. Era así todo. Por eso, cuando se va a formar el Senado de Estados Unidos, primero cuando se va a definir el sistema de votación, cómo elegir al presidente, duraron 11 años discutiendo si iban a tener presidente o no, porque no querían nadie con tanta autoridad, pero finalmente se decidieron. Todo eso usted lo puede leer en lo que se llama The Republicans Papers, los papeles de la República, escrito por Adam Smith, por Thomas Jefferson, por Madison, Cox, Livingston y todos los que de una manera podían leer y escribir. No Washington, porque era casi analfabeto, y muchos de ellos no podían, no tenían la intelectualidad para escribir, pero los que escribieron, todo eso está ahí. Entonces, para decir, bueno, pero vamos a tener presidentes que lo elija directamente el pueblo, cuando estos estados son empresas, porque esta de Massachusetts es de nosotros, de un grupito, religiosos y todo, pero de un grupito. Entonces no querían que el voto directo del pueblo fuera el que eligiera a los presidentes, sino un colegio de electores, para ellos tener de alguna manera control de quién iba a ser. Y por eso es que aparece el número de electores, pero además los colegios aparecieron porque había estados como el de Virginia, que tenían pocos blancos, pero muchos negros, porque había muchas grandes plantaciones, muy eficientes. Entonces esos blancos que estaban en minoría ante otros estados que tenían más habitantes blancos, hicieron valer que por cada 3 negros se contara un blanco.
porque como esos negros estaban ahí, que existían, aunque fueran semianimales, pero daban origen a que se contara un blanco para ellos tener mayor representación. Y entonces por eso es que aparecen el número de electores por cada estado. En el reparto, casi inhumano, pero de números y de cantidad de negros, de plantaciones y de cosas, fue que se asignaron el número de electores. Esa sociedad, Estados Unidos ha querido como borrarlo, pero no se puede borrar porque esa es una realidad que nació con ella y antes que ella. Y entonces por eso es que hay estados que son, uno dice, pero ¿por qué este tiene 12 y este tiene 16 y este tiene 8 y este tiene tanto? Ahora lo han querido asociar al número de población y al número de diputados o de representantes que tiene. En 1964 hicieron un ajuste así, pero el origen histórico de los colegios de electores es ese. Pero luego, después que tenían su constitución maravillosa que decía que todas las personas son criaturas de Dios y todo eso, se dieron cuenta que solo era para los blancos, porque los negros nunca fueron tomados. Quienes hicieron la constitución nunca pensaron en que los negros eran seres humanos, entonces no tenían ningún derecho. Entonces ahí es que tuvieron que hacerle una enmienda porque hasta vergüenza les dio. Pero ¿cómo es posible que nosotros dejamos fuera sin derecho alguno, sin nada, a los negros? Y entonces, desde entonces vienen estos problemas de que si los demás que no son como yo, si los demás que no son blancos, rubios, como fuere, caucásico, ario, o como yo, si van a tener derechos, si los indios tienen derechos, si los pueblos originarios, antes que indios, tienen derechos. Y entonces, todas esas cosas que venían como subsanándose, mejorando, ahora parece que vuelven atrás. Y entonces desde la misma presidencia se ve que un grupo del Ku Klux Klan hace una arremetida contra los derechos humanos en una manifestación, hacen una serie de desórdenes y cosas. El propio presidente aparece diciendo, pero dentro de eso hay mucha gente buena. Eso no, espérese. Es decir, defendiendo la segregación, casi justificando la negación de derechos humanos por el origen, por la raza, por el color de la piel, casi justificándolo, pero además diciendo, no, pero por más gente que maten en las escuelas, niños y todo, no, el derecho a tener armas de fuego, tan poderosa como se quiera, eso es sagrado porque eso está en la Constitución, pero parece que nadie piensa que esa Constitución surgió cuando el país se estaba formando, cuando se estaba integrando, cuando era necesario tener cada familia armas suficientes y enseñarle a los niños y a las esposas y a todos cómo defenderse, cómo a balazo limpio. ¿Por qué? Porque no habían ejército, no habían policía, el país estaba en expansión, era sálvese quien se pueda salvar. Entonces, pero si ya no estamos en esos tiempos, la venta de armas y el derecho a comprar armas sin previo análisis de la persona, pero eso tiene que cambiar, pero eso es tan elemental que hasta en un barrio de carenciado de Tangañica lo va a entender todo el mundo. Entonces, ¿cómo no se va a entender en la nación que inventó la bomba atómica? Pero por Dios. Entonces, esas cosas están ocurriendo. Entonces, esa gran nación está sumida en una crisis
Y fue cierto que el Partido Republicano, excúseme, el Partido Republicano nació como un desprendimiento del Partido Demócrata en 1855. Y es cierto también que dentro de los presidentes más icónicos de Estados Unidos está George Washington, por supuesto, Abraham Lincoln, por supuesto, Franklin Delano Roosevelt, por supuesto, y Kennedy, más bien por su tragedia también. No quiere decir que no haya otro que no sea también de cierta importancia. Pero como George Washington está fuera y por encima del bien y del mal, Abraham Lincoln, para que usted sepa, fue el primer presidente que tuvo el Partido Republicano. Quiere decir que al nacer el Partido Republicano era el que defendía, el que estaba a favor de la abolición de la esclavitud, y había una parte del Partido Demócrata que estaba enquistado en mantener la esclavitud. Y fíjense cómo el Partido Demócrata dominaba el sur y el Partido Republicano dominaba el norte. Fíjense qué cosa extraña, pero ahora el Partido Republicano, que le llaman sus propios seguidores, eran tan fanáticos con los ideales de renovación y de respeto a la dignidad humana, que le tomaron tanto cariño que le pusieron The Great Old Party, el gran viejo partido, algo como tan suyo, y de ahí es que viene ese apelativo al Partido Republicano de GOP. Entonces, ahora un ala dentro del Partido Republicano invoca el pensamiento del Tea Party, el Tea Party, que es el partido originario que dio, el pensamiento originario que dio origen a Estados Unidos en aquella opuesta y rebelión a que le pusieran impuesto al té. Y usted dice, ¿y por qué el té? Porque era eso la bebida que dominaba. Sí, claro, porque es que el café es algo relativamente nuevo en la humanidad. Relativamente el café se descubre en los 1450, 1500, y se descubre en lo que se llamaba Abisinia, es decir, lo que hoy es Etiopía. Por ahí es que se descubre el café en terreno musulmán del Islam. Y entonces cuando los pastores esperaban que todas sus ovejas vinieran de pastar en las montañas, en las sabanas, en las áreas semidesérticas, entonces las ovejas deben dormirse temprano, en la tardecita. Pero no, una parte de las ovejas no se dormían, le siguieron el rastro y vieron que comían de una bayita, de una frutita y de unas hojitas que descubrieron luego que era el café. Por eso el café tiene una palabra árabe que es cofeya. Entonces, esa palabra árabe acompañó al café siempre, pero el café entonces vino a conocerse fuera del mundo árabe ya en los 1660, 1700, cuando nacía Estados Unidos. Pero la bebida universal era el té. Entonces, cuando llegaba el té a Estados Unidos, que no producían té, el té era muy importante. Cuando quisieron grabar el té, entonces el café se fue imponiendo ya en los 1740, 1700. El café llegó, se dice que fue Holanda, lo que entendemos como Holanda, que son los Países Bajos, que armó un barco con muchos cañones y lo envió a que entrara al
cruzara el estrecho de Onam, entrara al Mar Rojo, y al Mar Persa, y entonces a cañonazo limpio se llevó unos miles de sacos de café sin hervir, porque el café antes se vendía hirviéndolo previamente para que donde se recibiera fuera que se tostara y se preparara. Pero entonces ellos querían café sin hervir para poder plantarlo, y entonces fue Holanda que lo llevó a la India y lo sembró en la India y lo trajo aquí a América, a Surinam, y de Surinam pasó a Brasil y luego pasó a Colombia y luego aquí a Haití y de Haití acá. Pero todo eso ocurrió entre los 1740, 1730 y en adelante. Es decir, y en Estados Unidos la revolución empieza en 1776. De manera que entonces eso explica por qué el impuesto al té creó tanta rebelión, porque uno pregunta, ¿y no era café lo que bebían? No, café es lo que se bebe hoy en gran parte de América, pero y Europa, pero la bebida universal era el té, y el café irrumpió luego entonces después de los 1650, 1700, por ahí. Bueno, tenemos aquí a una persona que fue presidente del Partido Demócrata, creador de ese partido aquí en República Dominicana, creador también en América Latina, que fue miembro, no sé si todavía lo es, del Comité Central del Partido Demócrata, en cercanía con el presidente Biden, con el presidente Obama, un dominicano que nos honra y que defiende el interés de República Dominicana, tanto también como el interés de Estados Unidos, porque tiene ambas nacionalidades. Pero miren a ver de qué lado está. ¿Dónde vive? Aquí. Entonces, ¿dónde promueve cría su familia, sus descendientes? Aquí. Entonces, no hay que preguntar si tuviera alguna preferencia, que no debería tenerla, porque debe ser fiel a ambos naciones que le respetan y le permiten ostentar sus identidades vinculadas a ella, como son República Dominicana y como es Estados Unidos, pero con los hechos él lo dice todo. Sin embargo, ha tratado de influir y ha influido en muchos proyectos positivos para República Dominicana, para combatir la pobreza y todo esto. Se trata de Leovigildo Leo Pérez Minaya. Vamos a tener con él, para acá viene también el doctor Yotin Curi, que es un gran jurista. Viene también el gran jurista Vidal Potentini, quien también va a hacer una presentación especial de un proyecto de ley que se aprobó, que es el de los fideicomisos. Y hoy vamos a tener una muy animada conversación. ¿Analizando qué? Analizando la crisis de Estados Unidos. ¿Irá Trump a los tribunales? ¿Irá Trump a los tribunales? ¿Quedará como un acto del bandolerismo político lo del 6 de enero? En aquella sociedad donde todo el que la hacía la pagaba, ¿quedará esto impune? En realidad, cuando uno ve esos videos en la televisión, un presidente en vivo en la televisión diciendo: ustedes tienen que ser corajudos porque mañana no van a poder defender lo que habrán perdido ahora porque nosotros fuimos. Y entonces, en medio de un ataque al Capitolio, sale diciendo: ustedes tienen razón, ustedes son bravos, ustedes son de mi profundo cariño y amor. Y es verdad que nos quitaron las elecciones, que las elecciones fueron fraudulentas, pero váyanse a su casa. Pero después de omitir
de omitir llamar y preparar a las fuerzas represivas legítimas del Estado, primero para haber previsto esto, porque esto se preveía, y segundo, para que no ocurriera, y tercero, si trataba de ocurrir, ser disuadido o reprimido. Pero no, esto fue estimulado, que esta gente entró al Capitolio. ¿Dónde está Pelosi? ¿Dónde está Pence? Pero su propio vicepresidente. Cuando uno ve en la televisión esa llamada al encargado de elecciones de Georgia, mira, yo lo que necesito son 11,000 y tantos votos, búscamelo donde sea, te habla tu presidente. Pero señores, pero eso no se ha visto ni en Haití. Claro, en Haití no votan ni el 20% y entonces hacen cualquier cosa, pero ya se sabe lo que es Haití y está pagando el precio por eso. Pero ¿cómo puede la nación del mayor número de premios Nobel, la nación dueña de la más alta tecnología para destruir el planeta, no destruirlo, pero sí la humanidad, la mayor economía, la dueña del papel moneda que no vale nada, sino que vale por la confianza que la gente le da, por el prestigio que ha tenido Estados Unidos? Entonces, vamos a analizar todo eso. ¿Qué ocurrirá en esta? Ahora viene el presidente Biden, y se destapa este problema de los papeles. Claro, parece no ser lo mismo que la ocultación de los papeles de alta sensibilidad como documento secreto de la nación reclamado por el Archivo Nacional, que Trump, el presidente Biden, siendo vicepresidente, se llevó, o sus ayudantes se llevaron para sus oficinas de vicepresidente y de oficinas privadas, y tal vez para su casa. Cuando yo era presidente del Senado, hasta para seguir trabajando en mi casa, yo me llevaba documentos del Senado. Ahora, tenía el cuidado al otro día, y así como me lo había llevado, devolverlo. Y entender que le podía sacar una copia, pero que esos son documentos sagrados, porque no son míos. Es más, en democracia, los documentos funcionan de una manera que uno hasta se asombra. Como presidente del Senado, llegaba un proyecto de ley o llegaba un documento cualquiera, y primero lo tenía la prensa que yo como presidente. ¿Por qué? Porque durante nuestra presidencia había secretaría abierta para la prensa y para el público. En el Senado ni en la Cámara de Diputados puede llegar nada que se oculte al público. Y puede llegar un documento y yo puedo no verlo de una vez, pero tan pronto llegó, si la prensa quiere copia, hay que darle copia. Y a veces, lo confieso, yo veía que se publicaba un documento que yo no tenía conocimiento. Y alguien puede decir, pero eso es una anomalía. No, eso es transparencia. Pero de ahí a que el que ejerza la función se quede con esos documentos y deje de enviarlo al archivo, el original, al Archivo Nacional, hay otra distancia. Pero en el caso de Biden, hasta la información que tenemos es de que ha sido él y su equipo el que han descubierto estos documentos, han llamado al archivo, los han enviado y están abiertamente colaborando para hacer la más profunda investigación y entregar lo que haya que entregar. En el otro caso de Trump, se los llevó, decía que no los tenía, no los quería entregar, y entregó algunos voluntariamente, entre comillas, y luego tuvo que ir nada menos que la FBI a requisar y a llevarse los documentos bajo el amparo del Departamento de Justicia. Bueno, vamos a hacer la pausa para que entonces al regreso nuestros invitados
básicamente Leo Pérez Minaya va a hacer con una serie de documentos que ha traído para esto, porque es que nada es más delicado en estos tiempos que analizar con detenimiento lo que está pasando en la sociedad de Estados Unidos. ¿Cuál es la electrocución, el cortocircuito que hay allí? ¿Por qué un país que tenía un plan de nación, una armonía, se ha roto? Porque allí hay demasiados botones de ojivas nucleares y de bombas nucleares que no pueden estar en manos peleándose unas con otras, ni en manos inciertas, ni con objetivos aviesos en torno al destino de la humanidad, al valor del ser humano. Por eso los sabios en la Z tienen tanta trascendencia, y la gente, el pueblo dominicano, ha ido viéndolo como un escenario de respeto, de análisis respetuoso de la realidad del mundo. Y esto lo comprende muy bien. Bienvenido, Rodríguez. Aquí tiene que empezar la libertad y morir aquí, porque no podemos ocultar nada. Esto se ha hecho para decir toda la verdad. A veces duele, a veces molesta, a veces porque los poderes constituidos a veces creen que hay que ocultar la verdad para protegerlos a ellos, porque hay gente que llega al poder y tan pronto llega, creen que son más importantes que la sociedad que los eligió. Y entonces creen que mantenerse ellos en el poder es algo muy trascendente, cuando a veces lo que es una pura vanidad. Lo trascendente es el ser humano, la especie humana, el triunfo de la humanidad, no el triunfo de grupos. Vamos a la pausa.